¿Se me escucha? Genial, chicos. Qué bien. Un saludito, Alejandro. Un saludito, Eric, Jack, Andrea, Jesús, Ailén. Administración virtual también. Saluditos. Mijael, Gracie, Marlita, Adriana, Angeli, Fabio, Rodrigo, Alonso y todos los demás. Sean bienvenidos a esta clase virtual que tenemos para esta noche tan caliente de marzo. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla, por favor, y me avisa si se logra observar. Voy a estrenar con ustedes un juguetito llamado tableta gráfica. Entonces, quisiera que tú me ayudes indicándome que sí se observa, o caso contrario, no se observa. ¿Ya? Avísame, please. ¿Se mira o no se mira? Puedes escribir en el chat, reaccionar, emojis. Sí se ve, profesora. ¿Sí? Gracias, Jorge. Muy bien, se ve. Bien, chicos, el día de hoy tenemos este repaso bastante genial, tranquilito, previo al examen, así que hay que darlo todo. Consejo nada más, en las clases que tienes o las semanas que tienes de repaso, procura tener tus apuntes a la mano, para que cualquier cosita que tú te olvides al momento de responder, automáticamente lo consultes con tus materiales adicionales. Historia no es un curso complicado, es un curso sencillo. Solo que hay que darle su debido tiempo, repaso y todas las metodologías necesarias para que tú recuerdes todo lo que has aprendido. Entonces, si has podido revisar el material, sabrás que hay preguntas de lo que es prehistoria, de lo que es edad antigua. Tenemos preguntas, por ejemplo, como Grecia, Mesopotamia, Egipto, y de ahí nos saltamos a lo que es Edad Media, contemplando modelos importantes como el sistema feudal, el renacimiento urbano o el resurgimiento urbano comercial, y por último también tenemos a las cruzadas. Por ahí vamos a anotar uno que otro datito puntual. Sin más, chicos, ten la confianza de utilizar el chat por ahí para hacerlo de forma más ordenada. ¿Alguna duda que tengas al respecto? Y bien, chicos, empezamos la clasecita del día de hoy. Me va a encantar si los chicos por ahí tienen alguna dudita y que me la dejen, ¿ya? Me gusta mucho la participación. Procuremos participar para que se nos quede en la mejor manera posible lo que el día de hoy vamos a repasar. Bien, tenemos en esta ficha lo siguiente, ¿no? Ay, no sé si se mira. ¿Se mira, no se mira? Sí, ¿no? A ver, tengo un problemita. Espérame. Ahí está, listo. A ver, pregunta número uno dice, en el Paleolítico Superior, dice, los hombres históricos tallaron en piedra, hueso, marfil, estatuillas femeninas que hipotéticamente estuvieron relacionadas con el culto. ¿Cuál será la clave en esta pregunta número uno que sabemos al ojo está concentrado en lo que sería prehistoria? Prehistoria. Cuando nosotros hablamos de lo que sería prehistoria, tenemos que recordar que tradicionalmente se divide de acuerdo al material que utilizaron. Por ejemplo, lo que es edad de piedra. ¿Y cuál sería la otra? ¿Qué otra edad tenemos? La edad Metales, de los metales. metales. Recordemos que esta división se hace por el material que utilizaron. En el caso de lo que es edad de piedra, no te olvides, es un elemento muy fácil de sustituir. Por ese motivo, nuestros antepasados, nuestros primeros antepasados utilizaron ese material. Es fácil de encontrar, es fácil de hallar, fácil de trabajar también, porque recuerda que nuestro antepasado tenía un proceso todavía de evolución, porque nosotros recién estábamos evolucionando. Recordemos que esta edad de piedra está conformada a su vez de tres subetapas, ¿no? Por ejemplo, la de la piedra antigua, tradicionalmente hablando, paleolítico. Después, cuando ya el ser humano empieza a realizar importantes cambios económicos, porque el mundo empieza a calentarse, tienes al siguiente periodo llamado mesolítico. Y por último, tienes a un periodo en la cual ya se han producido todos los cambios que el hombre tiene a nivel económico. Por ejemplo, en el Paleolítico nosotros teníamos un tipo de economía, ¿te acuerdas? Un tipo de economía en la cual nosotros dependemos de otros seres para sobrevivir, cazando.
recolectando, pescando. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese tipo de economía? Economía para, para, sí, parasitaria, no O te olvides, es un depredadora. término, claro, que se utiliza haciendo referencia a que el ser humano es dependiente de otros seres. Claro, la cacería era el medio para obtener alimento de forma convencional, tradicional. Luego tienes la recolección, la pesca, ¿ya? También es conocida la economía parasitaria como la economía de subsistencia, porque diariamente el hombre está sobreviviendo. Entonces, ahí tienes un importante hecho porque para lo que sería el neolítico, eso va a cambiar. Porque, profesora, en el paleolítico nosotros tenemos una economía, te digo, parasitaria. En el neolítico ya no tenemos eso. ¿Qué tenemos en el neolítico? Una economía conformada a partir de dos actividades que el hombre hace para obtener alimento. La horticultura y la selección animal. Neolítico, neo. Ya, ya, la agricultura y la ganadería. Exacto, caballero. Cuando yo produzco mi propia comida, se llama economía productiva, ¿ya? Ahí nos está agarrando bien el pencil. Economía productiva, ¿ya? Entonces, acá la pregunta me está haciendo referencia a, por ejemplo, ¿qué representa estas estatuillas, no? A la C, casita. Muy bien, chicos, se marcaron. La fertilidad es la clave correcta. ¿Por qué, profesora? Muy sencillo. En el Paleolítico Superior, que es una etapa evidentemente que conforma el Paleolítico, el ser humano ya terminó de evolucionar, recuérdalo bien, ya nosotros somos Homo sapiens sapiens. Nosotros ya empezamos el poblamiento de América, nosotros ya utilizamos arco y flecha, nosotros ya estamos progresivamente dispersándonos en todo el mundo. Ahora, en el mismo Paleolítico Superior, realizamos dos tipos de artes muy importantes. ¿Como cuáles? A ver, ¿qué tipo de Parietal y artes? mobiliar. Muy bien, parietal. ¿Y cuál es la otra? Mobiliar. Mobiliar. A ver, cuando nosotros hablamos de lo que sería paleolítico, todo ese tipo de arte, tenemos al arte rupestre, que es el arte parietal, y luego tienes, por ejemplo, al arte mobiliar. La pregunta me dice, estatuillas, arte mobiliar, porque yo lo puedo mover. Una estatuilla es chiquita, yo la puedo trasladar. Esas figuritas que hacen relación, la pregunta uno, se les conoce como las Venus paleo, paleolíticas. ¿Por qué se llaman Venus? Porque representan a mujeres que, según la teoría más aceptada, están representando gráficamente a una etapa en la cual empieza las bandas a crecer de tamaño mediante la procreación. Entonces el ser humano en ese momento se da cuenta que el momento de crecer el número de las bandas, ¿quiénes se encargan de expandir el número? ¿Los hombres? No. Las mujeres, ¿por qué? Por su capacidad reproductiva. ¿Por qué? Por la fertilidad. Por eso se le dice que son estatuillas, las Venus, asociadas al culto de la fertilidad. Chicos, pregunta número uno muy bien hecha. Pasamos a la pregunta dos. Dice, las más grandes transformaciones en la vida, dice, y la cultura del hombre se producen en... Cha. ¿Qué podemos marcar en la pregunta 2? ¿Cuándo se dan estos importantes cambios en la vida del ser humano? Profesora, ¿y qué cambios son? Te voy soltando pistas. Te dije hace un momento, el hombre produce su comida. Economía produ productiva, ¿ya? Se le llama economía productiva. Perdóname este jeroglífico que se está armando, pero no entiendo por qué no sale, ¿ya? Pongo acá las iniciales. Economía productiva, agricultura, ganadería. ¿Qué más, profesora? Con estos cambios climáticos, el hombre ahora permanece en un solo sitio, produciendo lo que dice Gordon Child, una revolución. ¿Esta revolución cómo se llama? ¿Alguien se la sabe? En la cual el ser humano deja de ser nómade y pasa a ser sedentario. Se Neolítica. llama la revolución neo Neolítica. neolítica. Esto dio origen a lo que sería sedentarismos en todo el lado del mundo.
Principalmente Gordon Child utiliza un escenario donde ahora las primeras asentamientos humanos van a vivir en lo que sería una media luna fértil. Por eso él centra atención a un lugar llamado el creciente fértil. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se dan esas transformaciones, profesora? En el neolítico. Muy bien. Recuerdo, de hecho, que el periodo neolítico, convencionalmente hablando, viene de dos vocablos, ¿no? Lítico, que es lo que sería la piedra, y neo, ¿qué significa? ¿Qué significa neo? Nuevo, nuevo. Nuevo. Claro, una nueva piedra, ¿no? Es por eso de que en el neolítico siguen utilizando piedra, obvio que siguen usando piedra. Piedra que le van a empezar a combinar con otras fuentes de materiales, como por ejemplo el barro. Ay, profesora, ¿pero para qué se tú vas a utilizar el barro, profesora? A ver, hijito, cuando tú eres agricultor, ¿qué vas a cultivar? Árboles. No, tienes que cultivar algo que te permita subsistir, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a cultivar? Lo que primero el hombre domestica, hablando de lo que sería agricultura, son los cereales. Son los cereales, semillas, pongámoslo así. Por ejemplo, en lo que es Asia, China, el arroz. En lo que es África, semillas parecidas a lo que es el trigo. Europa, el trigo. Cebada más adelante, ¿no? Que los sacan de África. En América empiezan a cultivar lo que es el maíz. Entonces, ahí estás viendo, eso se da en todo el mundo. ¿Ya? Listo, muy bien, hemos contestado muy bien la pregunta 2. Pasemos a la 3, a ver qué nos dice la pregunta 3. A ver, justo lo que estábamos hablando, dice etimología del término neolítico. Vamos a ponerle verbo. A ver, ¿qué representará el periodo neolítico? Claro, hemos dicho, de forma tradicional podemos decir que representa lo que es, pues, ¿no? Lo nuevo, ¿no? El nuevo tratamiento que se le da a la piedra. Pero más allá, el término neolítico, dice, tiene una connotación. ¿De qué carácter? ¿Qué podríamos contestar en la pregunta 3? ¿Carácter religioso? ¿Carácter económico-social? ¿Carácter cultural? ¿Tecnológico o sociocultural? Estos cambios que hemos visto en la pregunta 2, por ejemplo, ¿de qué han sido? Uy, ¿de qué han sido? ¿Culturales? ¿Religiosos? ¿Políticos? A ver qué dice el público. Le dice, bebé dice, económico y social. Hmm. A ver, cuando estamos hablando de lo que sería etimología, estamos hablando del origen de los términos. Entonces, cuando estamos hablando del neolítico, estamos haciendo referencia al nuevo tratamiento que se le da a la piedra. La piedra, por ejemplo, va a presentar mejoras, porque ahora no solamente las lanzas, que ya se vio en lo que sería en el Paleolítico inferior y en el medio, van a quedarse ahí, sino que ahora las lanzas compiten con otra arma que el Homo sapiens sapiens va a empezar a fabricar. ¿Y qué armas son? A ver, te lo escenifico. Por ejemplo, mira, ¿cómo se llama este armita que me permite lanzar? Y se convierte en un arma de larga distancia, arco y la flecha. Entonces, la piedrita compite, este nuevo tratamiento con la piedra compite con nuevas armas, compite con nuevas armas. Estas nuevas armas son lo que sería el arco y la flecha. Ahí lo tienes. Ahí te es una innovación. A ver, ¿qué otro, por ejemplo, connotación representa el neo? De una economía obsoleta y vieja como la parasitaria, y dejando de lado también la horticultura, evolucionamos, porque ahora nosotros producimos comida. La economía productiva no solamente representa un cambio económico-social, sino el hecho de que es una economía productiva, también va a englobar lo que sería nuevas técnicas y va a empezar a surgir técnicas agrícolas. La agricultura y la ganadería, o en el caso del arco y flecha, ¿qué son? Tecno, tecnologías. Entonces, más que un carácter religioso, económico y social, todos los cambios que acarrea el neolítico son
tecnológicos. Son tecnológicos. Son tecnológicos. Profesor, ¿y por qué no económico-social? Porque económico-social es una característica bastante, ¿cómo decirlo?, limitada, porque solamente me estoy limitando al económico y social. Pero me olvido también que el ser humano, con estos nuevos cambios, va a avanzar culturalmente hablando, dará origen a nuevas formas, a nuevas técnicas. Además, va a ser sedentario, viene otra innovación. Esa innovación escapa de lo económico y social, es más complejo. Es una connotación, nos dicen algunos arqueólogos, tecnológica, porque ese cambio que se da acarrea, provoca otros cambios tecnológicos que como una bolita de nieve en caída va a empezar a crecer. Por eso el neolítico dio paso a qué? A una edad de los metales. Full cambios tecnológicos también. ¿Ya? Entonces la 3, para ser más precisos, representa cambio tecnológico. A ver, pregunta 4, vamos, dice, el tránsito de la vida aldeana, acá dice, y la agricultura de cereales, ok, surgió en una región. Te lo acabo de decir un ratito. La famosa revolución neolítica que nos dice Gordon Childe, este arqueólogo que es el que propone ese término, es el primerito de todos, nos va a decir que la agricultura en el mundo va a empezar a surgir, en especial en un lugar que cuando tú lo unes forma lo que sería una media luna fértil. Esto engloba, por ejemplo, ciudades como Ur, que le pertenece a lo que es Mesopotamia, Lagash, Kish, y también va a unir a lo que serían ciudades que están a bien al sur, África, por ejemplo, en las regiones donde ocupa el río Nilo. Entonces, esa es la famosa creciente luna fértil. Entonces dice, pero aquí no me hablan eso, dice el tránsito de la, vamos a escoger de acá de las 5, dice el tránsito de la vida aldeana y la agricultura de cereales. Pues, por ejemplo, Uruk, son ciudades de qué cultura, te acabo de decir. Uruk, ¿de qué ciudades? De Mesopotamia. Facilito, facilito, facilito. Ahí lo tienes. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? ¿O continuamos avanzando? Porque las preguntas están muy, muy, muy bien entretenidas esta noche del lunes de marzo. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces pasamos a la siguiente. Característica 5 dice, ¿no? Pregunta 5. Una característica sociopolítica que se manifestó en la Edad de Hierro. Chan, 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 chan. Ok, ¿qué tenemos acá en la Edad de Hierro? ¿Qué podemos decir? Valeria dice que es la E. Dice, una característica. A ver, edad de los metales. Primer metal, ¿cuál es? Cobre, bronce, hierro. Cobre, bronce, hierro. ¿Cuál es el primero? Cobre, Cobre. ¿El segundo cuál es? bronce, Bronce. ¿Y el último corazón? hierro. Hierro. Eso es. En la edad de cobre tenemos algunos inventos importantes como es la rueda. Va a surgir, por ejemplo, ¿qué más tenemos que recordar? Este arte de utilizar el metal para crear brazaletes, aretitos, joyitas. ¿Cómo se le va a llamar ese arte en la cual yo creo joyitas, brazaletes, pectorales, narigueras, armaduras en algunos casos, inclusive si hablamos de guerreros? Sí, 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 cuprolito. Cuprolito hasta le llaman eneolítico, le suelen llamar. Es que lo que pasa, ahí vamos a comentar el siguiente rasgo a lo que quiero llegar. Metalurgia, metalurgia, ahí lo tienes. Profesora, ¿por qué mi material sale cuprolito neolítico? Porque no te olvides, corazón, en la edad de cobre hay otro rasgo importante que no tienes que olvidarte. ¿Cuál es? En la edad de cobre, el ser humano todavía utiliza ese material viejito, fácil de encontrar y de sustituir. ¿Qué material es ese? Que es durito, que yo lo puedo encontrar en cualquier lugar. La piedra, muy bien. Por ese motivo, corazón, algunos textos consideran, en el caso de la CEPREMI, porque está inspirada en otros, en investigaciones más complejas, que en la edad de cobre es un periodo de transición. Por ese motivo,
Algunos dicen, no, no hay que utilizar, hay que ponerle ahí cobre porque significa que el hombre ya deja la piedra. Hay que ponerle cuprolítico o eneolítico. Ahí viene la respuesta a tu observación. Así es. La edad de cobre es el conocido como el periodo de transición. El ser humano con una mano agarra la piedra y con otra mano el cobre, ¿ya? Por eso hay que ser importante la precisión. Muy bien, caballero. Y luego tienes el otro metal, la edad de bronce. En la edad de bronce, por ejemplo, ¿qué tienes? En la edad de bronce tienes, por ejemplo, algunos avances, como por ejemplo la aparición de ciudades, de grandes ciudades, algunos llaman la revolución urbana. ¿Qué más observas acá? Ah, el surgimiento de qué? De lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Arañando mis. No, ¿qué estoy haciendo? La escritura. Escritura. Por ejemplo, en el caso de la escritura, ¿cuál fue la primera en aparecer? La El jeroglífica. Muy bien, la cuneiforme. ¿Y la cuneiforme quién la hizo? ¿Quién hizo la cuneiforme? A ver, ¿quién hizo la cuneiforme? Mesopotamia. Los, claro, Mesopotamia, y que en su interior esa cultura tiene a otra civilización llamada los sumerios. Muy bien. Y luego tienes la jero, 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 jeroglífica que le pertenece ya pues a los egipcios. Ah, ok, profe. Listo. Y en la edad de hierro, ¿qué es la pregunta, profesora? Y en la edad de hierro hay muchas cosas. Por ejemplo, el hierro fue manipulado por una tribu no, sino una cultura nómade que estaba en lo que sería Oriente. Esta tribu es la primera en manipular el hierro y el hierro se convirtió, tras esta manipulación, en el metal más anhelado, necesitado por civilizaciones que ya surgieron en la edad de bronce. ¿Por qué? Porque con ese metal, al utilizarlo en armadura, al utilizarlo en escudos, al utilizarlo en armas, presenta una gran filo, una gran dureza que te permite obtener mucha ventaja en el campo de batalla. Por eso las culturas van a pelearse entre ellas por ese metal. Ese metal, el hierro, fue manipulado por primera vez por un pueblito que empieza con H y termina en Tas. Los, los hititas, muy bien, los hititas. ¿Ya? Entonces vamos a ver, entonces, quiero cerrar la idea. Cuando esas culturas pelean por el hierro, esas culturas crecen porque van a empezar a conquistar, van a expandirse y cuando se expanden, ¿qué hacen con la gente que queda como prisionero? Las escla, esclaviza. Chicos, chicas, futuras cachimbos y cachimbos, díganme, ¿qué clave es la pregunta 5? Enano. ¿Cuál? Enano. Enano. Ahí está una voz de ultratumba, me dice. Enano. Listo. Ay, ¿por qué hace? Se ha rayado acá se ha poseído acá esta cosita. Qué raro, no sé. No estaba así en la tarde. En fin, muy bien. Si ya resolvieron esa pregunta, pónganse un check. A ver, nos vamos con lo que ya de frente, edad antigua. A ver, dice, pregunta 6. El historiador griego Heródoto. A ver, pregunta chiquitita, no más chiquis. Heródoto es el papá de una ciencia. ¿Cuál? La ¿Cuál? historia. Claro, papá de la historia. Sus 9 libros de la historia, o algunos textos lo llaman historias, es el libro con el cual empieza a hablar por primera vez de una palabra, historiae. Historiae, en su contexto, en el de Heródoto, contexto griego, estamos hablando de una palabra que significaba narrar, contar hechos, ¿no? Relatarlos. Entonces, Heródoto, por ese motivo, es el padre de la historia. También porque empieza a recopilar tradiciones, fuentes, costumbres, entre otras más. Ahora, Heródoto, un personaje de su tiempo griego, tuvo demasiado contacto con culturas como los persas, recordemos, guerras médicas. También tuvo contacto con culturas que eran no griegas, que eran nómades, anota y tradiciones, y también tuvo contacto y admiración con lo que sería Egipto. Porque cuando Heródoto, como todo griego, transita, no se mueve por lo que era parte de lo que es el Egeo, llega a Egipto y conoce pues que Egipto es una civilización
que tiene una peculiaridad única. Es un desierto y la gente vive en un desierto. Pero él dice, pero ¿cómo la gente sobrevive en el desierto? Ah, él se da cuenta. Hay una especie de río que tiene forma de delta. ¿Recuerdas? Por geografía, un río en forma de delta parece un tridente, ¿sí o no? Una patita de pollo al revés, ¿sí o no? Sí saben, ¿no? Es un río que, ¿no? Desemboca en varias ramitas, se le llama río en forma de delta. Ese río se le llama el río Nilo. Entonces, el río Nilo tiene una bendición, un don, un regalo, y es que con sus aguas permite la existencia de Egipto. Porque tú sabes que el río Nilo presenta un periodo, como todo río, en la cual tiene más agua, ¿no? Durante el año, porque es un río irregular. Tú sabes por geografía que los ríos irregulares tienen etapas donde están llenecitos, donde tienen mucha agua, provocando inundaciones, y etapas donde no tiene mucha agua y que provoca que retrocedan, ¿no? Estas aguas del río. Entonces, cuando este río retrocede, deja al descubierto una tierrita, en especial un fertilizante, que lo utilizaban para, en este caso, la agricultura. Ese fertilizante que produce el río Nilo, ¿alguien sabe cómo se le conoce? ¿Cómo Limo, se le conoce? ¿Cuál? limo. Limo, muy bien, qué lindo, Limo. Por ese motivo, él decía Heródoto, claro, el río Nilo provoca lo que es el limo. El limo es un regalo, una bendición para estos habitantes que viven encima de un desierto, por eso le llama un don, es un regalo, una bendición. Entonces, futuro gachimbito, ¿qué marcamos en la pregunta 6? Marquemos A de amor, B de bueno, C de coronita, D de dinosaurio o E de elefantito. ¿Cuál de esas cinco marcamos en la pregunta 6? Ya te he comentado todo, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. Ah, muy bien, chicos. Excelente. Me gusta, me gusta, me gusta. Pasamos a la siguiente. A ver, relacionar Mesopotamia. Bueno, no está complicado. A ver, tenemos cuatro etapas. Acá le han juntado Sumerio-Acadio, han juntado el primer imperio babilónico, está el imperio asirio y está el segundo imperio babilónico. Acá están las características, ¿no? Dice, tenemos que relacionarlas. Máxima expansión territorial, invasión de los hititas, la construcción del Sigurar de Marduk y la invención de la escritura cuneiforme. Chiquis, ¿qué marcamos acá? En esta pregunta relaciona. Valeria nos dice, profesora, por favor, no pierda tiempo. Esa pregunta es la clave de duende. Vamos a corroborar lo que dice el público. A ver, si supuestamente la D, a ver, los sumerios y acadios deberían ir con la escritura con informe. ¿Eso es correcto, chicos? En el periodo de los sumerios aparece la escritura con informe. Hace un ratito estábamos recordando. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Recuerda que la escritura sumeria, la cuneiforme, es una escritura que parecen como comas, siempre lo digo. Así, así. Comienza con un trazo y termina así claro, como si fuera, claro, como una colita, pongámoslo así, como una coma gigante. ¿Ya? Recuerda también que la escritura cuneiforme nace en un contexto de, en este caso, administrar mejor los productos que se están, por así decirlo, almacenando. Es decir, que la escritura tiene una connotación administrativa, no tiene una connotación religiosa, ni filosófica, ni nada. Es una cuestión más administrativa ligada a lo que es la economía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si seguimos que es la D, la 2, el imperio babilónico sería con la invasión de los hititas. ¿Cómo comenzó el imperio babilónico? ¿Cómo comenzó este imperio? Con Sargón primero. Sargón primero, Sí, ¿no? babilónico. Ah, perdón. Ajá. Profesora, ¿Sargón primero con quién va? Con los acadios. ¿Te acuerdas que él es el que unifica? ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Ahí está. Muy bien, corazón. Entonces, el periodo babilonio empezará justamente por una invasión de lo que serían los hititas.
que manejan lo que es el hierro. En el periodo babilónico tienes a lo que sería un evento importante. ¿Qué evento importante ocurre en el primer imperio babilónico? Por ejemplo, ¿no? Vas a ver que se empieza a recopilar leyes. El reinado de Hammurabi. Muy bien, el código de Hammurabi. Hammurabi. Este código de leyes es el primer cuerpo jurídico de lo que sería el mundo. En este cuerpo de leyes se recopilan leyes de diferentes ciudades de Mesopotamia. Tú recuerda que Mesopotamia es una gran civilización que en su interior están conformadas por otras pequeñas civilizaciones que se han sometido bajo la autoridad de Mesopotamia. Por eso vas a ver que de los sumerios se pasan a los acadios, y de los acadios a los babilonios, y de los babilonios a los asirios, y de nuevo a Babilonia. Por eso las ciudades compiten entre sí. Ahora, entonces lo que hace Hammurabi es recopila todas las leyes de sus ciudades en un solo cuerpo llamado lo que sería el Código de Hammurabi. Ahora, el Código de Hammurabi está incorporado un principio jurídico muy antiguo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo se le llama a ese principio? La ley del talión. Muy bien, la ley del talión. La ley del talión, chicos, por si no se han dado cuenta, es el principio de la venganza. Todo lo que tú me hagas, yo te lo voy a hacer. Es el principio de la venganza, es el principio básico jurídico, no, es el principio jurídico más consuetudinario que el mundo ha tenido. La venganza para muchas personas hasta el sol de hoy sigue siendo justicia. ¿Mm? Ahí lo tienes. Ok, Imperio Sirio. ¿Con qué iría el Imperio Sirio, por ejemplo? Máxima expansión territorial. Por ejemplo, en el Imperio Asirio tienes un gobernante importante. ¿Quién sería? Asurbanipal. Asurbanipal. Asurbanipal se expande hasta lo que sería pues Egipto, ¿no? Ahora, importante, Asurbanipal tiene una obra importantísima. Como a este rey, este gobernante le gusta conquistar, en cada territorio que conquista, por así decirlo, saquea libros, le gusta leer. En la mañana mata y en la noche lee, te lo pongo así. Por ese motivo, él tiene una obra importante. ¿Cuál? Ajá, la biblioteca de Nínive. Muy bien, Nínive será la capital del Imperio Sirio. El segundo imperio babilónico sería lo que sería la construcción del Sigurat de Marduk. Claro, lo que pasa es que en el segundo imperio babilónico tienes a un gobernante muy importante. ¿Cómo se llama? Empieza con N. Nabucodonosor II. Nabucodonosor. Se le recuerda mucho por dos obras. Más obras diría yo, pero principalmente son dos. Por ejemplo, él está muy enamorado de su esposa. Su esposa se llama Mitis. Los Y como una especie de jardines regalo, colgantes de claro, Babilonia. claro, los jardines colgantes de Babilonia. Ahora, esos jardines colgantes de Babilonia son, por así decirlo, el resultado o el producto de una política de planificar así la ciudad, ¿no? Es decir, es una obra parte de un proyecto urbano, pongámoslo así, que tenía Nabucodonosor. Entre ellos están los jardines colgantes y entre ellos está una puerta, ¿no? La puerta de Ishtar, que está hecho de lapislázuli. Y también tiene otro aspecto importante que es su expansión provoca ocupación de judíos y él los mantiene en cautiverio para someterlos a esclavitud. Por eso se le conoce como el cautiverio babilónico asociado a la retención de población judía. Entonces, sí, pues, la señorita tenía razón. Felicítenla. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ok, ya estamos entrando a lo que sería preguntas de la antigua Grecia. A ver, muchachos, antigua Grecia, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, en la evolución política de la antigua Grecia, Clístenes. ¿Quién será Clístenes, profesora? Nunca lo he escuchado. ¿Quién es El Clístenes? padre de la Padre de democracia. la democracia. Muy bien. Él es el que instaura la democracia. Él es el que la aplica. Y si él es el que aplica la democracia, profesora, es el que inicia el sistema demócrata, por ejemplo, expandiendo el bulé a 500 personas. ¿Ya? ¿Quién es el que lleva el apogeo de la democracia ateniense? ¿Con qué gobernante la democracia Pericles. ateniense? Muy Pericles. Pericles, muy bien.
Por eso, el siglo de Pericles, donde todo era, por así decirlo, paz, armonía, desarrollo cultural, estabilidad, lo que el Perú no tiene, ¿no? Ya, ahí lo tenía. Entonces, ¿por qué recordamos a Clístenes? Porque él es el que instaura la monarquía, el que funda la democracia. Muy bien, me gusta, chicos. Participen todos en lo posible. Dejen ahí su mensajito en el chat si es posible, ¿ya? O reaccionen con emojis para que entre todos poder nutrir la clase. Con tu participación, así sea un emoji, una reacción, abrir tu micro, escribir, es una forma de integrarte al aula y te genera algo positivo. No para mí, sino para ti. Que cuando tú participas, algo de lo que estamos quedando, repasando acá en la clase, se te va a quedar en tu poquito. Entonces es mejor. Participa para que te integres y podemos hacer esta sesión bien, bien productiva. ¿Ya? Rodrigo, claro, Rodrigo está con Internet Explorer, ¿no? Ya, muy bien. A ver, la 9, o capaz Rodrigo me ha hecho la clave de la 9, no lo sé. A ver, ¿qué dice la pregunta 9? En la República Romana, ok, ya estamos de Grecia, ya, a ver. mm, Aprovechando que estamos hablando de Grecia, Pericles, siglo de Pericles, recuerda que es un periodo de estabilidad, como te he dicho, económica, cultural, política, porque hay democracia. Ahora, no te olvides que en el siglo de Pericles es un siglo que surge por el triunfo de Atenas en una guerra. Las guerras me, me, médicas. Ese es el contexto del gobierno de Pericles. ¿Qué más? En el gobierno de Pericles, además de haber estabilidad y todo, se da lo que sería la reconstrucción, ¿no? De la Acrópolis de Atenas, también se da la construcción del Partenón, con el apoyo de un escultor llamado Fidias, ¿no? Entonces también hay un impulso a lo que serían las ciencias. Por ejemplo, la filosofía, tienes, por ejemplo, el teatro, tienes, por ejemplo, también la literatura, la historia. Tucídides, por ejemplo, va a también competir con Heródoto en el alimento, ¿no? En aportar a la ciencia de la historia, por ejemplo, ¿ya? No olvidar el apartado de las ciencias, de las letras, ¿ya? Listo, creo que con eso ya podemos redondear la pregunta 8. A ver, pregunta 9 dice, en la República Romana, o sea, me voy a Roma. A ver, pregunta chiquita nomás, chicos, porque yo soy una profesora un poquito preguntona. Am, ¿Qué institución política am, caracteriza a la República Romana? El senador romano. Muy bien, el Senado. Entonces, profesora, cuando se hable de Senado, quiere decir que se está hablando de lo que sería una república. Sí, porque el Senado es, como por decirlo, tiene una función, en este caso, eh, pongámosle así, legislativa, ¿no? Ahí está, el Senado. Ahí dice, en la República Romana hubo funcionarios que representan a la plebe, facilito, y que podían oponerse a cualquier acción magistrado o decisión del Senado. A ver, facilito. Tú sabes que el Senado está conformado por la nobleza romana, que son los patricios, ¿ya? Ahora, eso lo dejamos acá como un dato. Otro dato importante, en la República Romana se da lo que sería el principal aporte de los romanos. ¿Cuál es el principal aporte de Roma? El El, derecho. muy bien, el derecho. Recopilación de las leyes de las 12 tablas, ¿ya? Entonces, el contexto del derecho surge por esta desigualdad social de los patricios con los ple- Plebeyos. plebeyos. Entonces, tú sabes que los plebeyos estaban, por así decirlo, atados de manos en la República Romana antes de la aparición del derecho. Porque recuerda que una ventaja que tenían los patricios es que solamente tenían ellos derechos políticos y exoneración tributaria. En el caso de los plebeyos, no. Los plebeyos pagaban impuestos, pero no tenían participación política. Entonces, cuando ya surge el derecho, se garantiza una autoridad que permitirá defender a los plebeyos en caso ellos presenten algún tipo de situación vulnerable, crítica o en este caso hayan sido pues violentados, hablando desde el derecho, ¿no? Entonces, esta autoridad será el tribuno de la plebe, el defensor. Tribuno es defensor, el defensor de la plebe. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Pasamos rapidito. Pregunta 10. Dice,
La ley y el derecho tuvieron una gran importancia en la cultura occidental. A ver, con cultura occidental estamos hablando de lo que es pues el contexto, o sea, post civilizaciones clásicas, ¿no? Podríamos decir que puede ser desde lo que es Edad Media hasta Edad Moderna, te diré, ¿ah? Pero cuando hablamos de cultura occidental, estamos hablando no solamente de un aspecto geográfico de lo que es Occidente, sino también de un bagaje cultural. Entonces, que en la Edad Media y también en la Edad Moderna hay mucha influencia e impacto de lo que dejaron los griegos y los romanos. No le creo, profesora, créeme, corazón. En el caso de la Edad Media, por ejemplo, hay una civilización que va a recoger los aportes de los romanos y van a inspirarse de las leyes romanas y van a crear su propio cuerpo de leyes. ¿Te acuerdas? ¿Qué civilización de la Edad Bizancio. Media se inspira de Roma? ¿Cuál? Bizancio. Bizantino, profesora. Por así decirlo, influencia, claro, pues. Profesora, ¿y los griegos? Podríamos decirle que los griegos impactan en la Edad Moderna, pero también los griegos impactan en la Edad Media con los árabes, ¿ah? Recuerda los aportes filosóficos de Aristóteles en lo que es el desarrollo de la ciencia árabe musulmana, con Averroes, Avicena, el Tratado de Medicina y todo eso, ellos, hay aporte también. Pero también el aporte griego también lo puedes sentir en la Edad Moderna, con el surgimiento de dos movimientos científicos, culturales, eh, podemos decirlo también, pongámoslo así, científicos culturales y hasta políticos en algunos aspectos, ¿ah? Porque luego te explico. ¿Te acuerdas del humanismo y el renacimiento? Renacimiento. Ahí está, ahí lo ves. Entonces, cuando tú dices, cuando es una pregunta, aporte de estas culturas griegas y romanas a la cultura occidental, se está refiriendo al legado que han dejado. En la Edad Media lo puedes sentir con el Imperio Bizantino en Occidente, y en el caso de Oriente con los árabes musulmanes, con los griegos. Y en el caso de la Edad Moderna, el humanismo y el renacimiento son los movimientos por excelencia, ¿no? Entonces, la pregunta 10, ¿qué clave sería? Muy bien, la letra A de amor, A de admitido, ¿ya? Pasamos a la 11, mira, la 11, pues, está facilita. A ver, corazón, hazte una. Pregunta 11. ¿Qué puedo marcar, profesora? A ver, ¿qué dice acá? Maricielo. Ok, yo leo ya. Justiniano destacó en el aspecto jurídico por la publicada con el título de Corpus Juris Civiles. Ella es considerada el principal legado cultural del Imperio Bizantino. Ajá, la recopilación del derecho romano. Justo lo que te acabo de explicar. El Corpus Juris Civilis es un código jurídico civil del medioevo que está inspirado en todo el aporte romano. Este cuerpo de ley está dividido en cuatro partes, es decir, hay cuatro tipos de leyes ahí metidas. Estas trataron de ordenar la vida política, social, religiosa y económica por ahí de todo lo que sería Bizancio. Recuerda que Bizancio, el Imperio Bizantino, es de las civilizaciones en el mundo que más han durado. Entonces, para ello, un cuerpo de leyes que unifique este imperio era clave. Algunos dicen que es el secreto, por la cual ha prevalecido durante muchísimo tiempo en la historia universal. ¿Ya? Listo, muy bien, excelente. Pasamos a la 12. Carlitos Martel. Carlitos Martel es una figurita importante de lo que sería pues un pueblito bárbaro. ¿Qué pueblito bárbaro? Los francos. Carla. Ah, Los francos. franquitos. Muy bien. Los francos, profesora, además de ser un pueblo bárbaro, es un pueblo bárbaro especial. No, no es cualquier pueblo bárbaro. ¿Por qué, profesora? Los francos, recordarás, es un pueblo bárbaro que en este caso va a convertirse en lo que sería un imperio. ¿Qué imperio dio origen los pueblos bárbaros, los pueblos francos, perdón?
¿Qué imperio dio origen los francos? Francia. Imperio, no Ah, el país. carolingio. Ajá, el imperio carolingio. Entonces, que el imperio carolingio está conformado por dos dinastías, ¿sí o no? No, profesora. Bueno, acuérdate. Ya, la dinastía merovingia y la Y la dinastía caro. carolingia. Ahí está. Tú sabes que, recuerda, de la merovingia y la carolingia, hay como una especie de autoridad que va a surgir en ese contexto que debilita a los merovingios e impulsa a los mayordomos de palacio, los reyes, Olga, holgazanes, ¿ya? Entonces, Carlitos Martel pertenece a los merovingios. En ese contexto, los francos estaban, por así decirlo, compitiendo con territorio con los famosos árabes musulmanes. Entonces, la batalla de Poitiers, ¿ya? Es una batalla ilustrativa donde Carlos Martel demuestra ser un habilidoso en una herramienta en especial. No es el escudo, no es la armadura, no es el arcabuz, tampoco la ballesta, es la lanza. Puedes mirar cuadros de la época donde a Carlos Martel le ponen con una lanza más grande que él. Ya. Entonces es una forma de relacionar al héroe, Carlos Martel, este soldado merovingio, con el arma que mejor utilizaba y que logra, en este caso, vencer a los musulmanes, que era para muchos pueblos bárbaros occidentales una pesadilla, porque los pueblos musulmanes, hablando ya concretamente, están muy evolucionados en lo que sería, pues, el arte de la guerra o lo que sería a nivel político también. Por eso su ejército no era de confiar, era de temer. ¿Ya? A ver, pregunta 13. La desintegración del Imperio Carolingio. Facilito. ¿Con qué documento se da la desintegración del Imperio Carolingio? El Chiquitos y Tratado chiquitas. de Verdún. Muy bien. Tratado de Verdún. Divide el imperio en tres. Divide y vencerás. Dice, con el Tratado de Verdún, pongámoslo así, dio origen al surgimiento de un nuevo sistema de dependencia personal que afectó enormemente las relaciones políticas administrativas, que se denomina chun 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 chun, que originó la desintegración del imperio carolingio con el Tratado de Verdún. ¿Qué nos dice el público? Valeria nos dice, profesora, yo creo fehacientemente que es la letra D. Y creo que no te equivocas, ¿ah? Sí es la letra D, pero vamos a explicar. Profesora, ¿por qué? ¿Cómo así? Recuerda, cuando el Imperio Carolingio se desintegra, recordemos que es una especie de repartición de territorio a los nietos de Carlomagno. Entonces se dividen, ¿no? El imperio en tres. Ahora, recuerda también que el Imperio Carolingio tiene una forma de división bastante interesante. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, ducado, condado, marquesado. Ahora, las autoridades duque, conde y marqués, ¿son autoridades del pueblo o son autoridades, por así decirlo, nobles? ¿Son nobles o del pueblo? Nobles. ¿O son nobles? Cuando el imperio se desintegra, ellos, por así decirlo, van a proteger sus dominios. Pongámoslo así, van a acercar sus dominios. Y van a empezar a darle más poder pongamos, si suena redundante ya, a la posesión de tierras. Claro, porque el imperio se desintegró, ellos quedan al aire, tienen que proteger sus propiedades. Entonces, esa protección de tierras dio origen a un sistema clásico de la Alta Edad Media, el feuda, el feudalismo. Ahí lo tienes. Relaciones feudo. Profesora, ¿y qué significaba vasallático? Muy simple. Como ellos son nobles, ellos concentran qué cosa. Ya sé qué poder, pero también concentran qué cosa. Seguridad. Y también concentran trabajo. Levas. Claro, muy bien. Entonces, ellos necesitan de una fuerza laboral que trabaje para ellos. Ahí se van a incorporar, por ejemplo, los siervos. Se van a incorporar, por ejemplo, los vasallos. Se van a incorporar, por ejemplo, aldeanos, villanos, entre otros más. Entonces, para poder afianzar esa relación de señor feudal con su subordinado, el vasallo, se hacían ceremonias. Por ejemplo, habiendo ceremonias. ¿Cuáles son esas ceremonias, chicos? La investidura, Y el homenaje. Muy bien.
La investidura y el homenaje. ¿Cuál es primera? ¿Homenaje o investidura? Investidura y homenaje. El homenaje. Exacto, el homenaje primero, no te olvides, el homenaje. ¿Por qué? Recuerda que en el homenaje, el vasallo tiene que entregarle algo a su señor. ¿Qué tiene que entregarle? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Finge demencia. A ver, el vasallo tiene que cederle algo a su señor. ¿Qué tiene que entregarle? Lo que la tan literatura medieval nos ha enseñado y la literatura romántica, la fidelidad. A cambio, ¿qué me da el señor? El señor me va a dar todo lo material posible con la investidura. En la investidura, el señor tiene que entregarle algo material predominantemente. Le puede entregar un feudo, le puede entregar, por ejemplo, a esclavos, porque hay esclavos, le puede entregar herramientas, le puede entregar una pieza, un arma, lo que sea. Investidura. Ahí lo tienes. Ajá, lealtad, servicio, fidelidad. Profesor, ¿y por qué ese valor era muy importante? Estamos hablando de una sociedad analfabeta generalmente, porque la clase letrada era la clase que pertenecía a la iglesia. En ese sentido, la única fuente de confianza es tu palabra. Entonces, con tu compromiso, con tu compromiso, con tu promesa, así yo puedo garantizarte que este contrato de tú a tú se va a dar. Es mediante esa fidelidad que tú me prometes. ¿Ya? Fidelidad, lealtad, servicio, sinónimos. ¿Ah? Muy bien. Sistema feudo-vasallático. Excelente, chicos. Caramba. Respondió una estrellita. A ver, 14. Ya estabas metiéndonos con feudalismo. Dice, marcamos una alternativa correcta sobre feudalismo. Dice, tenemos, a ver, yo leo ya. Desarrollo urbano comercial, deterioro de la dependencia personal. No, sí, personal. Fortalecimiento del poder real, crítica a la escolástica medieval y hegemonía de la Iglesia Católica. ¿Qué marcamos acá, chiquitines? La E dice, pues déjame decirte que estás en lo correcto, pero ahora vamos a descartar porque la primera. A ver, en el feudalismo no hay desarrollo urbano comercial, profesora. Es más, cuando nosotros hablamos de comercio, tenemos que hablar, para empezar, por así decirlo, de inclusive de oficios, inclusive de manufacturas, es decir, un producto que yo haya fabricado con mis manos. ¿Qué más? Lo que yo utilizo para adquirir un producto. ¿Qué utilizo? Algo circular. ¿Cómo se llama ese algo circular? Hecho de un metal. Mo, mo, mo. Plata, pongámosle ya. Monedas. Entonces, no hay desarrollo urbano comercial. Entonces, esto de acá no está. Ahora dice, deterioro, no, por el contrario, acá la dependencia personal se fortifica mediante el homenaje y la investidura, relaciones pseudo-vasalláticas. Fortalecimiento del poder real, ¿por qué no, profesora? Si yo sé que en la Edad Media hay reinados, muy simple, corazón. La C es recontra falsa por un motivo en especial. Grábate eso en la cabeza. En la Edad Media, el poder se concentra más en el señor que en el rey. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema feudal, quien tiene mayor poder es el señor feudal, no es el rey y el monarca. ¿Por qué, profesora? A ver, pongámoslo así. La gente se ha ido al campo. Los reinados, las dinastías, no viven en el campo, viven en las ciudades. Entonces, ¿quién se ha fortalecido? El señor feudal, porque ahora la mano de obra se concentra en sus dominios llamados feudos. Por eso el poder se concentra más en los señores feudales que en los propios reyes. Crítica a la escolástica medieval, nada que ver, por el contrario, la escolástica ahora es una de las escuelas medievales. Puedes enseñarme filosofía, ¿no? En la escolástica estaba Santo Tomás de Aquino, ¿o me equivoco? O Agustín de Hipona, o los dos. ¿Sí? A ver. No, Santo Tomás. ¿Sí, no? Ahí Sí, está. Santo Entonces esto es Tomás. falso. Claro, crítica no es crítica, al contrario, utilizan la escolástica, inspirados en las obras griegas. Y luego tienes hegemonía y la Iglesia Católica. Obvio que sí, pero obvio. A ver, un rasgo del feudalismo a nivel cultural es que la Iglesia Católica es un monopolio cultural. Porque ya te di un dato. La clase letrada, es decir, la que lee,
la que lee textos hasta en latín, es la clase que pertenece a la iglesia. La nobleza también es una clase letrada, pero adivina quién son sus profesores. Los, los miembros del clero, los miembros de la iglesia. La propia iglesia son los profesores. Entonces, hay un Control monopolio cultural. ideológico. Ujú. Control ideológico también. Hay una necesidad de transmitir este principio del teocentrismo, monopolio cultural total. Ah, muy bien, me gusta. A ver, la 15. Coméntame, ¿qué marcarías en la 15 si esa pregunta te viniera en tu futuro examen de admisión? Casa, Coméntame qué trito del casa, señor. casa. Casa, dice. Claro, las cruzadas. Ahora, ¿qué tenemos que recordar las cruzadas, profesora? Recuérdame sus causas y recuérdame sus consecuencias. Por ejemplo, ¿qué motivó a las cruzadas? Profesora, yo sé que me dijeron que las cruzadas fueron motivadas porque los cristianos querían recuperar un territorio. ¿Cuál es ese territorio? ¿Qué territorio es? Jerusalén. Jerusalén, la Tierra Santa. Claro. A ver, pongamos así, profesora, ¿por qué Jerusalén fue tomada? A ver, muy sencillo, te lo explico de esta manera. Jerusalén, tú sabrás, es en este caso un espacio religioso para varias doctrinas religiosas en la Edad Media. No solamente para los cristianos católicos o para la iglesia cristiana en realidad, sino también para los musulmanes. Tú sabes que entre la religión musulmana y religión cristiana católica o la cristiana en general comparten la línea, el mismo arco temporal. Por eso hablas de arcángeles y todo lo demás. Ahora, la Biblia, ¿no? También hace mención. Entonces, el Jerusalén es un espacio importante para ellos también. Entonces, cuando los turcos selyúcidas, que son convertidos al musulmán, toman control de Jerusalén, impiden la entrada de cristianos. Entonces, ¿qué quiere hacer la iglesia? Recuperar Tierra Santa, Jerusalén. Ahora, pero más allá de eso, también hay un dato importante, que no solamente la recuperación de Jerusalén es una causa, sino también hay intereses económicos en juego. Intereses económicos de la iglesia. Claro, tú sabes que la iglesia por ese tiempo tiene control de tierras. Las mejores tierras o era para la nobleza o era para la iglesia. Hay un interés de la iglesia. Pero también hay un interés de una persona que tiene mucho poder en la Edad Media. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Del Los señor. señores feudales. Muy bien, caballero. Los señores feudales. Pero ¿Cómo más así, profesora? especialmente, profesora, me parece, los hijos aquellos, o sea, los hijos de los señores feudales que no habían logrado tener una gran cantidad de tierras, ¿no? Porque creo que había una repartición especial, ¿no? Mayorazgo se le llama. Claro. Ajá, eso, muy bien. Los hijos, señores feudales, también entran acá. ¿Cómo así, profesora? No entiendo. A ver, tú sabes, acá tu compañero y yo nos resume un poquito. Los señores feudales tienen hijos, o tienen que tener hijos para asegurar descendencia y conservación del patrimonio. En ese sentido, hay un principio que se aplica en Occidente y no sé si acá en algunas familias todavía se observe, que es el mayorazgo. El derecho que tiene el hermano mayor por recibir las mejores tierras, en ese tiempo hablando. Entonces, los hermanos menores generalmente son los que iban a la guerra a participar para tener mejores tierras, pero también los propios señores feudales, los padres. ¿Por qué? Porque irse a un nuevo territorio implicaba acceso a nuevas rutas de comercio. Y ellos están pensando en el comercio, porque no solamente piensan en Occidente, están pensando también en Oriente. Hay nuevos productos por explotar. Y también no te olvides, hay nuevas tierras que ocupar, hay una ambición de por medio, ¿ya? Generalmente de nuevos territorios, nuevas propiedades, tanto por la iglesia como por los señores feudales, su descendencia, su familia. Ahora, las cruzadas, 8 grandes guerras, las tres las más importantes, ¿qué consecuencias nos deja las cruzadas? Hay una que es importantísima, importantísima. Con las cruzadas hay un sistema que llega a su fin. ¿Qué sistema es? El Feudalismo. feudalismo y también que la iglesia era infalible, pues, ¿no? O sea, que era invencible o que, ¿no? El cuestionamiento de la iglesia. Porque tú sabes, a ver, eso te va a pasar. Cuando tú ingresas a la universidad, tu mundo se va a abrir. Lo que tú conociste
ya no es ya lo que tú conociste, lo que tú sabes, ahora va a recibir mayor información. Y probablemente algunas personas, es decir, algunos del caso de ustedes, van a dejar de pensar como antes. Y eso es lo que va a pasar. Las personas conocen, tienen contacto con Oriente y ya pues la Iglesia Católica ya no maneja no puede ahora sostener esas ideas conservadoras, tradicionales, ¿no? O muy apegadas a la Biblia que ellos difundían, porque ahora el tener el contacto con otro mundo, Oriente, llevó al cuestionamiento de la Iglesia. Ahora, eso por un lado, culturalmente hablando y políticamente, pero a nivel feudal, ese sistema llega a su fin. ¿Por qué? Los señores feudales, los parientes de ellos, van a nuevas tierras y muchos de ellos no regresan. Los vasallos, toda la mano de obra que estaba ahí empieza a escapar de los feudos y del campo se produce una gran migración hacia la ciudad. Eso se le conoce como el resurgimiento urbano, el renacimiento urbano comercial. Entonces, la 15. Las cruzadas se emprendieron por los cristianos luchando contra los musulmanes. Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos acá la pregunta 18. Ah, no, perdóname, 16. Entre los siglos XVI y XIII, Europa experimentó un crecimiento económico y demográfico debido a la intensificación de los cultivos y la difusión de nuevas tecnologías. Ahora dice, este crecimiento y la difusión de nuevas tecnologías, ¿qué ocasionó? A ver. El renacimiento urbano comercial. Muy bien. Profesor, explíqueme por favor que yo soy una huevita. A ver, te comento. Entre los siglos XI y XIII hay un sistema en el mundo, bueno, en el mundo no, perdóname, en Europa, porque todo lo que hablamos y ya viste en tu clase es en Europa, no ocurre en todo el mundo. Es el sistema feudal. Tú sabes que el feudalismo, su sistema que ya era conocido en el mundo, empieza a renovarse porque ahora se desarrollan nuevas tecnologías. Por ejemplo, la rueda que aparece en la edad de cobre, que era de maderita, ahora es una rueda con hierro. ¿Ya? Hay mejoras tecnológicas. ¿Qué más tienes? Por ejemplo, ahora a nivel agrícola se va a incorporar la rotación trienal, es decir, que van a intercambiar, rotar un producto cada año o durante el resto del trimestre que conforma un año, ¿ya? Ahora también se va a aplicar o se van a extender impuestos, etcétera. Entonces, al tener mayor acceso a alimentos, normalmente cuando hay mayor alimento, eso ocurre en la mayoría de casos, hay mayor corazón al revés. Hay, al parecer, mayor aumento demográfico, porque ahora las personas, las familias, ya no, por así decirlo, no se martirizan, no se preocupan por conseguir alimento porque ya lo tienen. Entonces, en ese motivo, las familias empiezan a crecer. Entonces, como hay mayor crecimiento demográfico, ahora hay demasiada población y el sistema feudal ya no da tanto abasto para ello, por así decirlo. En ese sentido, algunas personas empiezan a aprender algo, empiezan a aprender el conocimiento de cómo manejar este hierro y crear esto de acá, que se le coloca a los caballos. ¿Cómo se llama esto? Se le pone la patita del caballo. Herradura. Herradura. Ajá. Entonces, ahora las personas empiezan a aprender algo, un arte, un oficio. Ya empiezan a aparecer gremios. La gente ya empieza a trabajar. ¿Qué más empieza a aparecer? Bueno, la gente ahora empieza a fabricar sus propios productitos, sus propios, por así decirlo, sus propias, pongámosle así, manufacturas. Empiezan a hacerlo, no es que ya lo hacen, no empiezan a hacerlo. Y poco a poco la gente empieza a utilizar una especie de medio de intercambio que había dejado de usarse, la moneda. Entonces, finalmente ya el feudalismo sumado a las cruzadas entra en decadencia, pero esta serie de factores posibilita el renacimiento urbano comercial. Entonces, esta necesidad de expandir mercados, de tecnología, de mayor crecimiento demográfico, es otro ingrediente que terminó también por erosionar un sistema feudal. ¿Ya? A ver, pregunta 17, también lo mismo, perdón. Dice, una de las características sociales de la expansión urbana comercial en los siglos XI y XIII
Fue... Valeria me dice, profesora, yo confío que es la B. Ajá. ¿Qué características tiene el renacimiento urbano comercial o la expansión urbana comercial? A ver, la expansión urbana comercial, su propio nombre lo dice, ¿no? Hay una migración. ¿De dónde? Del campo a la ciudad. Hay un proceso migratorio intenso. Segundo rasgo, la gente que hace en las ciudades tiene que aprender algo para sobrevivir económicamente hablando, un oficio. Aquí ya empiezan a extenderse los gremios. Los gremios son asociaciones en torno a un oficio, creadas para, por así decirlo, preparar a futuros miembros del gremio y también para controlar el tema de precios. Tú sabes, por ejemplo, que cuando estamos ante un gremio de zapateros, imagina hipotéticamente un caso, todos los zapateros que conforman ese gremio manejan el mismo precio. ¿Para qué? Para no fomentar una competencia de mercado. ¿Ya? Entonces hay motivos también, prenden un oficio. ¿Qué más hay? Obviamente hay crecimiento de ciudades o burgos. ¿Ya? Otro tema, las ferias puede ser también, ¿no? Estos espacios donde se aplica el comercio, generalmente marítimo. Llega mercadería de otro lugar, se instala en ese sitio y empiezan a vender sus productos. ¿Ya? Circuitos comerciales, la reaparición de la economía monetaria gracias a las monedas. Ahí lo tienes. Entonces sería B de bueno. Ahí está. Vámonos con la siguiente pregunta. Las ligas por así decirlo, es un conjunto, pongámoslo así, de gremios o de comerciantes. Ellos se agrupan en una liga para unificar el producto que van a vender a otro puerto. Esas son las ligas, un grupo de comerciantes, de gremios, que reúnen sus productos, sus manufacturas generalmente, para venderlas en otro puerto. Ligas, ellas van a encargarse del circuito comercial marítimo, de toda esta venta que se hace entre puertos. Estos puertos son puertos de ciudades, porque estamos hablando de un renacimiento urbano comercial, ¿ya? Ojo, las ligas tampoco son ligas, es decir, comercios grandes, son comercios así pequeñitos que circulan en el Mediterráneo, generalmente hablando, ¿ya? Porque son ligas, todavía es chiquitito, todavía no es grande. Cuando hablamos de grandes rutas comerciales, ya es edad moderna, con el descubrimiento de lo que sería nuevos lugares, por ejemplo, impulsadas por las monarquías España y Portugal. Ahora que estamos a finales de la Edad Media, las ligas son estos espacios, asociaciones de comerciantes o gremios que reúnen productos para venderlos en otros puertos. Ellos se encargan del traslado de la mercadería. ¿Ya? Esas son ligas. Liga Hanseática, la Liga Teutónica son las más conocidas. ¿Ya? Ujú. A ver, pregunta 18. Esto ya es edad moderna. Edad moderna, humanismo. A ver, ¿qué nos preguntan sobre el humanismo? Dice, ¿el humanismo habrá impulsado el desarrollo de universidades? ¿El humanismo revalorizó la doctrina escolástica? ¿El humanismo se centró en el norte de Italia? ¿El humanismo fue esencialmente antropocéntrico o el humanismo se enfrentó al protestantismo? ¿Qué me dice acá el público? Dado. ¿Cuál de las 5 alternativas es una proposición correcta sobre este movimiento cultural, Dado. religioso, artístico también, científico y en algunos casos político también? Porque te voy a explicar por qué es político. A ver, Dina Boluarte dice. A ver, te explico, ¿ya? Acá. Profesora, no es la A entonces. No, porque las universidades es una herencia medieval, claro. Tú sabes que cuando el sistema feudal entra en decadencia, las monarquías, el rey empieza a tener mayor poder. Y para garantizar el buen, óptimo gobierno de una monarquía, ¿qué necesita? Tener empleados, gente capacitada, igual que el Perú necesita buenos gobernantes capacitados ya. Pienso lo mismo, las monarquías necesitan tener buenos, ¿no? Buena gente que trabaje para ellos. ¿Y en dónde tienen que prepararse las personas? ¿En la iglesia? No.
tiene que cargarse de funciones administrativas. Van a crear un nuevo espacio llamado universidad, de una palabra en latín que se llama universil, ¿no? University, universitater, algo así se llama. Ya, esta palabra va a englobar el conocimiento universal que tiene todo ser humano. Generalmente las universidades van a preparar a los futuros funcionarios que laboren en las universidades. Por eso las universidades son herencia medieval. Dice, el humanismo revaloriza la doctrina escolástica, nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina escolástica es un rasgo de lo que sería la edad medieval y el humanismo no aprueba la edad media, la rechaza. A ver, ¿se centró en el norte de Italia? No, se concentra en el sur de Italia, donde hay la mayor presencia de burgos o de ciudades. ¿Es esencialmente antropocéntrico? Sí. Al ojo. ¿Se enfrentó al protestantismo? No. Al contrario, ese es un rasgo. El humanismo, recordarás, es un movimiento cultural que tiene muchas características. ¿Ah? Además de antropocentrista, también da una nueva lectura a la iglesia. A ver, el humanismo no es ateo, no es un movimiento ateo ni que profesa una lucha frontal contra toda religión. No, su lucha es contra una iglesia materialista. Por eso te digo, tiene también el humanismo una carga política, porque el humanismo será parte responsable de este movimiento que surge más adelante, el movimiento Por protestante, ¿ya? ejemplo, como antecedentes humanísticos sería pues Juan Hus, ¿no? O Savonarola, ¿no? Exacto, ellos reinterpretan lo que es la iglesia a partir de una nueva lectura que se le da en efecto a la Biblia, porque para eso el humanismo y el renacimiento no se entienden sin la invención de un artefacto, la imprenta. Entonces ellos van a reinterpretar lo que se conoce como Biblia, perdóname, como iglesia, porque llegan a la conclusión de que es una institución que ha perdido este rasgo espiritual y que por el contrario se ha vuelto una institución materialista. Entonces es en parte responsable el humanismo de provocar el protestantismo, así que no puede enfrentarse a eso. ¿Ya? Muy bien. 19. Uy, parte de lo que es edad moderna. A ver qué dice. Uno de los factores que influyó en los descubrimientos geográficos a lo largo de las costas occidentales de África fue la... A ver, descubrimientos geográficos. Profesora, edad moderna. Obvio, claro que sí. Ahora, además de decirme la clave, ¿cuáles son los factores que posibilitaron los nuevos descubrimientos geográficos? Muy sencillo. Hay factores de todo tipo. Factores, por así decirlo, tecnológicos. Hay un nuevo barquito que es rápido, traslada mucha mercadería, es grandote también. Colón vino a América con 3 de ellos. Las carabelas. ¿Qué más? Hay otro invento importante para ubicar norte, sur, este, oeste. Bru, Brújula. bru, la brújula. ¿Ya? Uy, que no sé qué le pasa acá. Brújula. Y luego tienes otro invento que es el astrolabio, que es como una especie de radar del dragón, pongámoslo así, en modo friki. Es algo circulito que te permite calcular mediante un ángulo la distancia de tu punto con lo que sería otro punto, tomando con consideración algunos astros del cielo. Por eso se llama astrolabio. Los mapas portulanos también, generalmente portugueses. Ahora, ¿qué otro factor, por así decirlo, otra condición, otra causa motivó a los descubrimientos geográficos? Una causa económica también, que no puedes dejar de lado. En el mundo, en Europa, hay una nueva tendencia económica, en la cual es defendida por los reyes, basada Mercantilismo. en... ¿Cuál? Mercantilismo. Muy bien, señorita, el mercantilismo. La necesidad de recaudar metales preciosos presiona a las propias monarquías a poder financiar nuevos viajes de descubrimiento. Por eso las monarquías son las que van a impulsar. ¿Y cuáles son? España, Portugal.
¿Por qué? Porque hay un problemita que ha pasado en el mundo. ¿Cuál es ese problemita? Claro, se ha paralizado, se ha suspendido, ¿no? Lo que sería el comercio entre Oriente y Occidente, puede ser, ¿no? A ver, ¿qué dice el público? Suspensión del comercio entre Oriente y Occidente. Sí. Necesidad de esclavos africanos, crisis europea del siglo XIV, apertura a varias rutas comerciales. No, terrestres no son, son marítimas. Pero más que eso es una descripción, claro. A ver, ¿por qué se suspendió el comercio entre Oriente y Occidente? Porque una ciudad fue capturada por los turcos selyúcidas. La captura de Mehmed II a Constantinopla, 1453. Exacto, 53. La toma de Constantinopla, por así decirlo, no es un evento que puede decir, es como si hubiera caído pues una ciudad cualquiera. No, Constantinopla era una ciudad estratégicamente ubicada que permitía un comercio entre los productos que llegaban de Oriente a Asia y los productos que traía Europa. Y al mismo tiempo se convirtió en un gran mercado que permitió un intenso flujo comercial. Cuando se captura esta ciudad, altamente desarrollada, por cierto, y protegida, ya pues se anula cualquier comercio porque ya no hay el mercado. Entonces, ¿qué busca España y Portugal? Nuevas rutas comerciales. Ah, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, contéstame la pregunta 20. ¿Qué marcamos acá en la pregunta 20? Cuéntame. ¿Qué marcamos en la 20? A ver, dice acá bebé, dice profesora. Yo creo que es un bebé. A ver. Me olvidaba otra cosita. A ver, chiquititos, hermosos, preciosos, divinos, futuros cachimbitos. El humanismo y el renacimiento son dos movimientos de la edad moderna. Eso ya lo tiene más que claro. Mi pregunta es, ¿estos dos movimientos estuvieron fomentados, impulsados por una clase social que se consolida justo en la edad moderna? ¿Qué clase social defendió, impulsó y protagonizó el humanismo y el renacimiento? La burguesía. Muy bien, la burguesía. ¿Por qué, profesor, la burguesía? A ver, de forma general, la burguesía es una nueva clase social que surge a finales de la Edad Media con el resurgimiento urbano comercial. A ver, la burguesía, como es una nueva clase social, es como todo, ¿no? Cuando hay algo nuevo, generalmente hay comparaciones entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, la burguesía, ¿qué desea hacer? Para evitar comparaciones, quiere ahora diferenciarse. Y es que la burguesía quiere diferenciarse de sus pares. ¿Quiénes son quiénes son los otros grupos sociales que forman parte del pueblo? La burguesía es uno de ellos, pero también el campesino, el ganadero, el agrícola, el pescador. Entonces, la burguesía quiere diferenciarse y distanciarse del resto del pueblo que es analfabeto. Ellos no pueden aspirar a ser clero porque no son miembros de la iglesia y tampoco pueden aspirar a ser nobleza porque no lo son, porque su origen no es noble. Entonces ellos quieren distinguirse. ¿Y cómo lo hacen? Creando una nueva mentalidad. Por eso la burguesía no solamente fomenta y presiona humanismo y renacimiento, sino también que presiona movimientos liberales. Entonces, tómalo por ese lado. A ver, claro, burgués. Entonces, ¿qué marcamos en la pregunta 20, muchachos y muchachas? Una de las condiciones del surgimiento del humanismo y el renacimiento fue, ¿qué es? ¿La clave B o esa de la pregunta anterior? Una de las condiciones. Avión. Avión, dice Maricielo. A ver, dice que es la A. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba. Una condición en la que haya surgido el humanismo y el renacimiento fue la expansión de las relaciones de vasallaje. No, pues, las relaciones de vasallaje es edad media, no tiene nada que ver. El espíritu crítico de los intelectuales escolásticos. No, los escolásticos siguen siendo edad media. La división de Sacro Imperio Romano Germano, edad media. A ver, tenemos entre la A y la B. ¿Qué condiciones permite el surgimiento de estas dos ideologías? La A, pues, no te puedes olvidar de eso. ¿Por qué, profesora? El humanismo y el renacimiento, si bien están fomentadas por la burguesía,
La burguesía, su propio nombre lo dice, viene de Burgos, y Burgos es una ciudad que recibió a toda la gente intelectual, o la gran mayoría de ellas, que escapaban de la toma de Constantinopla y de la caída del Imperio Bizantino. Por eso se da un crecimiento económico de las ciudades italianas. La propia burguesía, al instalarse ahí, va a desarrollar sus rutas comerciales. Profesora, ¿y por qué no la ve? Porque el capitalismo, para empezar, el único capitalismo que hay en la Edad Media es, por así decirlo, el antecesor del El capitalismo industrial, que mercantil. es el mercantilismo, tú lo has dicho. Entonces, acá no puede haber eso. Ahora, monopólico, profesora, al burgués no aplica monopolio. Pregunta el millón. ¿Quiénes son los que aplican monopolio en la edad moderna? ¿Quiénes aplican monopolio? Facilito. Los reyes católicos. Los reyes, las monarquías. No me cree, profesora. España, ¿qué hizo con el virreinato peruano? Monopolio. Ahí está. Ujú. Así que no era B de bueno, ¿ah? Fuchi, fuchi. A ver, 21. ¿Qué marcamos en el 21, muchachitos? ¿Qué marcamos? Dice, los primeros artífices, del hierro en la edad de los metales. Ah, regresamos a prehistoria. Ah, pues ya la hicimos. ¿Quiénes son? Los, los hititas, muchachito. Los hititas. Muy bien. Ahí pasamos con la siguiente. Ah, facilito. A ver, el Homo neandertal, ¿en qué etapa aparece esta especie? Y aquí vamos a hablar de sus Paleolítico características. medio. Paleolítico medio. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ya que tú sabes esas cositas, vamos a hablar de sus atribuciones. A ver, el Homo neandertal, tú sabes que es una especie que convivió. ¿Con quién? ¿Con quién convivió el Homo neandertal? Con el Sapiens. Muy bien, con el Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Hay una teoría claro, antropológica que explica esa convivencia. Tú sabes que el Homo neandertal físicamente tiene mayor masa muscular que el propio Homo sapiens sapiens. Inclusive más que mayor masa muscular, hay mayor desarrollo óseo, mayor tamaño. Es un ser robusto. Ahora, el neandertal tenía una peculiaridad, como es un ser robusto, tiene órganos más grandes, y uno de ellos es esto de acá, la cabeza. Entonces, ¿esto qué provoca? Que los partos sean muy difíciles para las hembras. Ay, perdóname, paleolítico medio marqué el inferior, perdóname, estoy distraída. A ver, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Allá, que esta especie convive con el Homo sapiens sapiens porque hay un descenso demográfico de hembras, por lo que al parecer llevó a una convivencia y una relación entre ambos grupos, entre ambas bandas, fomentándose así una reproducción entre esos grupos, una convivencia. Ahora, el Homo neandertal tiene éxitos como especie. Por ejemplo, como es una especie grandota, como es una especie grande, ¿no? Tiene mayor densidad cerebral, mayor masa cerebral. Por ese motivo, será la especie en la cual empiece a desarrollar principalmente dos cosas. ¿Cuál? El, ajá, muy bien, el lenguaje articulado. Porque, profesora, en su cerebrito ya, el cerebro de él inclusive ya se especializó por áreas. Tú llevas psicología. No me vas a dejar mentir que el cerebro tiene áreas especializadas. Entonces, hay un área en especial que será el área de Broca. ¿Ya? Entonces, ahí el cerebro del neandertal está bien evolucionado. Y también hay esta idea mágico-religiosa, asociada ¿a qué? A los entierros fune, fune, funerarios. ¿Por qué, profesora? Lo que han demostrado los hallazgos de las tumbas neandertales es que los neandertales tienen cementerios. Y están cementerios divididos por las edades de quienes han fallecido. Es decir, hay un cementerio para, pongamos, niños, cementerios para adultos y cementerios para ancianos.
Entonces quiere decir que ya hay una idea en este caso, de diferenciación muy grande. Están diferenciando etapas de la vida, que es algo muy importante que hay que darse cuenta. Están diferenciando que hay etapas dentro de la vida humana. Ahora, también otro punto importante que, ¿por qué entierran? Porque buscan en este caso, ¿no? Al parecer, una idea de enterrarlo para que tenga quizá probablemente otra vida, ¿no? O que tenga un viaje espiritual, porque para ese momento, si bien no surge religión ni teocracia, se practica la chamanería, ¿no? Es decir, algunas prácticas ritualescas. Los chamanes son líderes rituales, líderes de ritos. Los chamanes estaban asociados a entierros y sobre todo a una práctica que no sé si les venga, conocida como el canibalismo ritual. El líder de la banda que muere, ¿no? Eh, es cercenado un miembro de su cuerpo y es comido por el siguiente líder de la banda. Es un canibalismo, no por necesidad, sino porque hay una creencia de que estás absorbiendo el conocimiento del líder de la banda que falleció. Entonces hay un pensamiento religioso y mágico muy bien desarrollado en los homos neandertales. ¿Ya? Ahora sí, rapidito, pregunta 23 y la que sí. Ellos se drogaban. A ver, se drogaban. No hay un estudio que permita, por así decirlo, relacionar para los neandertales el consumo de drogas con prácticas espirituales. Lo que se cree es que, recuerda que para tener el uso o el dominio de drogas, quiere decir que hay un conocimiento agrícola de por medio. Generalmente las sociedades ya teocráticas ya utilizan drogas de por medio, sino que los chamanes hacían estos rituales danzando en torno a elementos naturales, principalmente el fuego. Recordarás que ya se maneja el fuego, ya se manipula, entonces hacían danzas en los que llegaba un punto de euforia donde hacían estos sonidos onomatopéyicos o en este caso gritos en torno a este ritual. Pero para la prehistoria en neandertales no se ha comprobado del todo el uso de drogas, porque el uso de drogas ya implicaría conocimiento agrícola, que es totalmente avanzado para una especie que todavía está en evolución. Ujú. A ver, eso lo hacen los de las drogas, sociedades teocráticas, principalmente mesoamericanas y sudamericanas como el Perú, Chavín y recordarás todo lo demás, ¿no? A ver, la 23. Regresamos a Grecia? Grecia. ¿Cómo se habrán llamado las ciudades que fundan colonias y que están en un periodo? A ver, ¿en qué periodo se da la fundación de ciudades? Metrópolis, muy bien. ¿En qué periodo de Grecia se da la fundación de ciudades? ¿Clásica? Ar, ¿Arcaica? Ar, ajá. Ah, claro. Clásico corazón, ya aparece Esparta y Atenas. Es decir, que ya, ya terminó la Ah, colonización. no, no, me Ajá. refería a las colonias, profesora. Ya. Las colonias, es decir, la presencia, a ver, vamos a empezar. En el periodo arcaico se da lo que viene a ser la fundación de ciudades, fundación de colonias. Hay una política de colonización porque falta comida y tierras. Entonces, ahí, con la colonización, tienes que enviar gente a que habite distintos lugares. Aquí surgen ciudades, estados. En Grecia, ¿cómo se llama la ciudad-estado? Se llama polis. Ahora, cuando las polis adquieren su máximo desarrollo, es decir, terminan de evolucionar, porque aquí surgen, no terminan de evolucionar, acá surgen. ¿Cuándo terminan de evolucionar? Tú mismo lo has dicho, periodo clásico, periodo clásico. Ahí está. Pasamos con las dos últimas nenas que tenemos para la clase el día de hoy. Ay, no me deja subir. A ver, ¿qué tenemos para la pregunta 24? A ver, ahí dice. Durante la Edad Media, el valioso legado cultural griego fue conservado por quienes, hace un ratito te lo acabo de decir, ¿quiénes conservaron el aporte cultural griego? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los bizantinos o los árabes?
Los árabes, muy bien, me has prestado atención, los árabes, ya los bizantinos no, los árabes. Porque tienes a Avicena, Averroes, doctrinas inspiradas en Aristóteles y en conocimiento griego, ¿ya? Avicena, por ejemplo, tratado de medicina. Y luego tienes al humanismo, características del humanismo. ¿Qué marcamos acá? ¿El humanismo se caracteriza por ser antropocentrista? Claro, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es el límite de la ciencia. ¿Ya? Ay, me dicen que es la E. Revaloriza la cultura clásica, sí. Los aportes en este caso tiene un nombre, grecolatino, que en especial lo va a hacer los romanos. Que diga, perdón, en especial lo va a hacer el Renacimiento. Y luego tienes el uso de la razón y de la crítica, claro. La crítica supeditada a lo que es a la iglesia. Y la razón, pero no es la razón como la ilustración, es una razón que está relacionada a las humanidades. A medida que el hombre cultive las ciencias que lo hagan ser más humanos, es a donde el hombre va a llegar a la razón. La razón es producto de la medida de todas las cosas, del propio hombre. No es una razón pensada como la ilustración. Ojo, son dos conceptos diferentes. Nada. Chicos, hemos resuelto con total satisfacción la ficha del día hoy. Entonces, nos estaríamos viendo ya la próxima, no, perdóname, la próxima clase, ¿no? Creo que es el día jueves para Historia del Perú. Entonces, chicos, yo los dejo hasta ya el día jueves. Cuídense mucho, por favor. Excelente repaso. Participen así, continúen. Quiero verlo ingresar a todos ustedes, ¿ya? Chicos, buenas noches. Continúen lo suyo. Chao, chao, Cuídese, chao, profesora. chao. Nos vemos. Ah, un gustazo.